Bueno, vamos con las veladuras. Vamos a introducir unas veladuras en estos pasos intermedios porque luego seguiremos oscureciendo la parte inferior de la pierna progresivamente con ese marrón rojizo que hemos conseguido. Le añadiremos luego un poquito de azul prusia muy oscuro e iremos oscureciendo hasta la parte inferior, toda la parte trasera, bueno, la parte inferior de la pierna. Para introducir veladuras, las veladuras, bueno, yo las hago de la siguiente manera y funcionan de la siguiente forma. Con el pincel mezclamos en el vaso de agua, cogemos agua con el pincel y, por ejemplo, vamos a dar un tono rojizo a la parte lateral del músculo de la pierna. Cogemos un poquito de rojo con la pintura diluida y secamos en la servilleta. Voy a mostrarlo para que lo veáis. Secamos. Casi no tiene pintura el pincel, lo veis ahí. Pero como estaba muy diluida la pintura, todavía sigue teniendo carga. Una carga muy suave, pero sigue teniendo carga. Entonces, la veladura, con esta carga del pincel, voy a dar pequeñas pasadas. Según la doy, a los pocos segundos se ha secado. Lo estáis viendo. Voy a seguir dando. El pincel está un poco húmedo, muy poquito. Se ve que está húmedo. Y da la impresión de que casi no está dejando tonalidad rojiza, pero haremos varias pasadas y veremos que efectivamente sí se va produciendo un tono rojizo. Voy a ver si tengo la suerte de tener que quitar un poco la iluminación. Lo voy a hacer aquí, voy a ir dando pasadas con la punta del pincel. Está húmedo, apenas se nota, pero va dejando una tonalidad rojiza. Muy suave. Seca prácticamente a los pocos segundos y automáticamente doy otra pasada. Puedo secar con el secador para estar más seguro, pero bueno, doy otra pasada. Hasta que veo que progresivamente, después de varias pasadas, la zona va cogiendo una tonalidad rojiza. Esa sería la forma de que yo aplico las veladuras. Una veladura es algo muy sutil que se aplica, pero que la pintura tiene que estar diluida. Bastante diluida, y secarla en la servilleta. Las veladuras no suelen funcionar, o a mí por lo menos no me funcionan cuando cojo la pintura directamente. Si seco mucho, al final tengo un pincel seco y lo que hago es dar pincel seco, pero dejo una textura granulada, no dejo una textura suave. Si os dais cuenta, todavía el pincel, no sé si se puede apreciar, según voy pasando, va dejando una tonalidad rojiza. Muy suave, muy suave, muy suave, pero sigue dejando una tonalidad rojiza porque sigue un poco húmedo el pincel. Esta sería la forma en que yo aplico las veladuras. Con esto conseguimos dar, aparte de luces y sombras que hemos dado en la parte superior, tono base y demás, conseguimos dar una tonalidad rojiza, en este caso en el lateral de la pierna, con estas veladuras sutiles. Y las veladuras nos van a servir para dar cualquier tipo de tonalidad en cualquier superficie. En principio nosotros lo utilizamos para la rodilla o para la pierna en este lateral. Por el otro lateral lo que haremos será dar veladuras con un tono más oscuro. Si hemos utilizado el marrón rojizo más el smoke para la parte del último músculo donde se junta con la falda. Seguidamente, por ejemplo, cogeremos un azul muy oscuro, un azul prusia, mezclado con negro y mezclado con nuestro marrón rojizo. Y ese tono muy oscuro, lo mismo, muy diluido, lo sacamos en la servilleta, etcétera, hasta que casi no pinte, como decíamos, esté diluido. Y podemos trabajar a modo de veladuras, dando ya en la parte inferior del músculo, donde se junta con la parte interna de la pierna, vamos dando veladuras. Es otra forma de hacer transiciones suaves entre los distintos colores. Es una forma más lenta de hacerlo. Yo la suelo utilizar para los acabados finales, para dar, digamos, tonalidades, pues en este caso a las pieles. Pero es una forma también de hacer una degradación entre colores progresiva, muy sutil.
Lo que pasa es que requiere de paciencia, por lo que normalmente yo suelo aplicar luces y sombras como hemos explicado anteriormente, es decir, color base, luces en la parte superior, más luces picando, luego sombras hasta la parte inferior y al final unas veladuras, como explicaremos en la siguiente sección, con un tono rosáceo en la rodilla y un poquito en los músculos superiores y con un tono rojizo en la parte lateral antes de que se meta hacia la parte inferior de la pierna, muy suaves, un tono rojizo en este lateral. Sería, digamos, para añadir información y un poquito más de color a la carne, para que no sea solo de color carne, sino que tenga otras tonalidades y que enriquezcan un poquito más el color de la piel. También vamos a introducir una tonalidad rosácea en la rodilla para diferenciar un poquito lo que es toda la pierna de la rodilla y que tenga un tono un poquito rosa. Lo que hacemos es coger rojo, más blanco, bastante blanco, hasta tener un rosa. El rosa puede ser más claro o más oscuro, pero bueno, en principio tendríamos un rosa. Como veis, a este rosa metemos el pincel en el agua y lo diluimos mucho. Una vez que está diluido, vamos a nuestra servilleta de papel, como hemos explicado anteriormente, y la secamos el pincel hasta que casi no pinta. Y cuando casi no pinta, vamos a la rodilla y empezamos a dar pequeñas pasadas. Vemos que poco a poco va tomando esa tonalidad rosa que acabamos de conseguir, pues la veladura va dejando una tonalidad rosácea muy suave en la rodilla. Cuanto más insistamos, más tonalidad rosácea va a tener. Lo haremos sobre la punta principal de la rodilla, sobre la delantera, modo de luz, antes de romper con la sombra. Ahí vamos picando, dando pequeñas pasadas, hasta que vemos que poco a poco va tomando una tonalidad rosácea. De esta forma diferenciamos un poquito más la rodilla del resto de la pierna, mediante la técnica de la veladura. Bueno, otro de los problemas que nos encontramos cuando aprendamos a pintar o estamos pintando, por ejemplo, ahora que he explicado el tema de las veladuras, es la dilución de la pintura. Tal y como he explicado antes, cuando cogéis pintura, cogéis el pincel con el agua del vaso, diluís mucho la pintura y la secáis en la servilleta. Entonces, para que veáis de qué manera se puede controlar, voy a dar unos puntos de luz. Vamos a ver si lo consigo para que lo veáis. Bueno, aquí tengo la pintura en la paleta húmeda. Entonces, cojo esta pintura que está ya diluida, la saco fuera. Como veis que está diluida, le añado más agua. Está completamente encharcada ahora mismo esta pintura. Bien, pues esto lo seco en la servilleta. Vamos a ver si lo podéis ver. Lo seco y prácticamente aquí en la servilleta, ya con la punta, ya casi no pinta nada. Lo veis, ¿no? Estaba muy diluida y ya casi no pinta nada. Bueno, pues ahora me voy con este pincel que casi no pinta nada. Voy a intentar que lo veáis con el zoom aquí en la rodilla. Voy a dar unos pequeños puntos de luz, a ver si lo consigo con la cámara, aquí en la rodilla. No sé si lo estáis viendo, casi no pinta, pero los puntitos se están dando, los puntitos de luz blanca, bueno, muy clarita, de piel muy clarita. A ver si lo podéis apreciar. Ahí. Insisto, voy punteando aquí en la rodilla, en la parte superior igual.
no sé si la cámara lo puede apreciar, pero vosotros lo veréis cuando hagáis esta operación, que dais puntitos que secan prácticamente al instante, das un punto seca, pero estáis dando información, estáis metiendo información muy suave, muy sutil. Esta es una manera de generar una transición muy suave entre una capa y otra. Lo vais a ver aunque la cámara no lo recoja, pero vosotros cuando hagáis la prueba veréis que dais un puntito y se seca. Estamos generando una luz y veréis que la transición es muy suave, muy suave. De esa manera podemos controlar las transiciones entre una capa y otra, de esta forma. Es un poco tediosa, pero con el punteado conseguimos que se suavice mucho. Y cuando estamos empezando a pintar nos cuesta mucho que las transiciones no sean suaves. Y esta manera, la manera de controlar la dilución de la pintura, cuando trabajéis una pintura tan diluida y cuando el pincel casi no pinta, hasta que no hacéis la prueba no os lo podéis creer, pero cuando se hace la prueba se ve que efectivamente el pincel sigue pintando y poco a poco, a modo de veladura, una veladura la puedo dar longitudinalmente, o sea arrastrando, o puedo picar, veréis que tanto dando longitudinalmente o pintando seca al instante la trazada y punteando lo mismo. Ahí estamos dando una información muy suave para que las transiciones sean muy sutiles. Esto lo podemos hacer con todas las pinturas y con todas las capas, entre capa y capa. Es una manera de que sea todo muy sutil y aunque cuesta, pues luego el resultado es bastante decente. Bueno, entonces con el marrón rojizo, con la pintura diluida, cogemos el marrón rojizo, secamos en la servilleta y iremos introduciendo ese color de la parte central donde habría un poquito más de luz hacia los extremos interiores donde se junta con la protección, poco a poco esa pintura diluida hasta conseguir degradaciones desde la zona central hacia la parte interna. La pierna en la parte superior bastante oscurecida, en marrón rojizo, por la parte interna lo mismo, seguidamente haremos un lavado con marrón rojizo más azul hacia la parte superior donde se junta con la falda, el lateral también marrón rojizo oscuro. Según vayamos girando la pierna izquierda, en esta zona, una vez que demos el marrón rojizo, recuperaremos luces con el carne base diluido. Lo haremos aquí, en esta zona, picando suave, sin tener tanto contraste y tanta luz como en la rodilla derecha. Y para los pies, lo mismo, marrón rojizo diluido. Una vez pintado con el carne base damos una aguada para que se meta por todos los recovecos y nos marque los dedos. Seguidamente recuperaremos una vez que seque las luces con el carne base picando sobre los nudillos de los dedos y las uñas para terminar con un perfilado de marrón rojizo más azul oscuro entre los dedos. El marrón rojizo lo iremos dando por la piel progresivamente por todos los pies, introduciéndolo sobre todo y perfilando las uniones con las correas para que tome un tono rojizo esa piel que tienen los pies, las piernas, etcétera. Recuperando algunas luces luego con la carne base diluida. La parte trasera, por supuesto, irá bastante oscura, como hemos dicho, marrón rojizo. Pintura siempre diluida con la punta del pincel, que no esté encharcada, secar en la servilleta, pero que también pinte poco a poco, que vayamos viendo cómo va introduciéndose el color. Esta pierna derecha muy oscura. La pierna derecha muy oscura, como decimos, con contraste hacia los laterales, como hemos explicado, y hacia la unión entre la cinta que sujeta la protección y la pierna aquí, bastante oscuro, mezclando con azul, el marrón rojizo. La parte superior de las piernas internas también, marrón rojizo más un poco de azul Prusia. Iremos oscureciendo, siempre con lavados, pero progresivamente para que la degradación sea progresiva y no sea muy brusca. Y en la mano, la zona del eje principal donde más luz tiene, lo mismo, un lavado con marrón rojizo por toda la mano. Aquí más oscuro, de más claro a más oscuro, esta parte. Iremos recuperando luces con la carne base en los nudillos y en las uñas, y luego un perfilado otra vez con marrón rojizo más azul entre los dedos para que recuperen un poquito las formas, y degradación, como decimos, de los nudillos hacia la parte interna, una segunda con la protección a más oscuro. El brazo que sujeta el escudo, por supuesto, marrón rojizo muy oscuro, la mano también, y luego un poquito de carne en la zona central aquí y aquí, pero que apenas se note el contraste, que se predomine el marrón rojizo, mezclado con azul oscuro para esta parte interna, definiendo los músculos. El brazo derecho marrón rojizo muy oscuro y por la parte interna mezclado con azul Prusia también, perfilando.
Esto lo voy a hacer, no lo voy a explicar, o sea, no vais a ver cómo lo hago, porque yo creo que con lo que hemos visto de las pieles ya sois capaces de llegar hasta estos puntos, y os enseñaré un poquito el trabajo una vez finalizado. Con esto remataríamos las carnes, nos faltaría el cuello, que daremos también marrón rojizo diluido, en la oreja en la parte superior con carne recuperaríamos luz, el cuello por la parte trasera también, marrón rojizo, y por el otro lado. Tendríamos también una cinta que nos faltaría, violeta, que veis aquí con la punta del pincel la pintaríamos, daríamos luego un lavado con marrón con smoke, una vez pintada con violeta, un lavado con marrón con smoke suficiente, y nos faltaría la lanza y la espada que explicaremos en el siguiente vídeo. Bueno, este sería el resultado, como veis. Como digo, seguir los pasos, marcar bien, luces, sombras, perfilados, aquí tenéis el pie, con los detalles, las uñas y demás. Insistir en los perfilados, luces, sombras, etcétera. Y seguiremos dando la vuelta con veladuras en tonos rojizos, en los pies, como hemos comentado. Según vamos yendo por la parte trasera, veis que se oscurece mucho en el fondo, pero los músculos también, la parte trasera, tienen un poquito de luz, aunque una tonalidad rojiza, también azulada al final, dando la pintura diluida. Seguimos dando la vuelta, tono oscuro rojizo en la pierna, bajando también a los pies, perfilados, etcétera, como hemos indicado. El brazo interno que sujeta el escudo, el brazo izquierdo, estará bastante oscuro, pero ni todo con un poquito de iluminación muy suave en los músculos. La mano también oscura, pero con un poquito de iluminación en carne. La parte interior del brazo izquierdo ya veis que está muy oscura, alguna pequeña tonalidad en la parte superior para diferenciar un músculo de otro, aquí también, y luego la mano, que tiene una degradación hacia la parte más oscura que se junta con la protección metálica, unas pequeñas luces en la parte superior, en los dedos también, diferenciando con aguadas. Vamos a ver si lo conseguimos. Con aguadas y perfilados y luces, diferenciando todas las articulaciones. La muñeca aquí tendrá luz, pero cuando se mete hacia dentro de la capa empieza a estar oscuro, como veis, con las luces más oscuras. Y bueno, el cuello también con lavados en marrón rojizo, varios lavados, recuperando con el tono carne principal o carne base las orejas, derecha e izquierda. Y así tendríamos nuestra piel terminada. Vamos seguidamente en los siguientes vídeos a explicar cómo terminaríamos con la lanza y la espada.